Querido Padre que estás en el reino de los cielos, hemos llegado a tu casa en esta hora para recibir de tu palabra lo que tanto nuestro corazón necesita. Ayúdanos, Señor, a comprender que tú tienes un plan para cada uno de nosotros, y ese plan es ser que cada uno de nosotros sea un canal de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. Bendice tu palabra, tráela clara y transparente a nuestro corazón en esta hora, en el nombre sacrosanto de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Pueden sentarse, querida iglesia, y dígale al que está cerca de usted, prepárate para la bendición. Prepárate para la bendición. Agradecemos una vez más a todos los que nos visitan y que también se sintonizan con cada uno de nosotros a través de la señal cibernética en esta hora. Diga conmigo, todo miembro involucrado. Dígalo. Todo miembro involucrado. El tema de hoy lo hemos titulado Una necesidad espiritual. Una necesidad espiritual. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 6. Efesios, invita el pastor a abrir la Biblia en Efesios capítulo 6. ¿Y por qué no darle lectura a el capítulo 6 desde los primeros versículos, aunque nos vamos a establecer en uno en específico y vamos a meditar en él en esta hermosa ocasión? Parece ahí que Dios estaba interesado en que los hijos y los padres tuvieran un mensaje claro. Parece ahí que había un tiempo crítico e importante que el cristiano, el creyente, también necesitaba prestarle atención. El primer versículo dice, hijos, ayuda a mi iglesia, obedeced, ¿qué dice la Biblia? En el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Estamos atendiendo? Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, versículo número 4, y vosotros padres, no provoquéis de ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Siervos, obedeced vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Sirviendo de buena voluntad como el Señor y no como los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese, ayuda a mi iglesia, recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Aparentemente estos primeros 9 versículos nos hablan de una realidad, y es de la importancia, no sé si todos me están siguiendo, de la importancia de la obediencia a los padres, de los hijos a los padres y de los padres siendo obedientes en no provocar de ira a sus hijos. Parece que una labor importante en el último tiempo tiene que ver con la familia, tiene que ver con la crianza, tiene que ver con amonestarlos, dicen estos primeros 9 versículos, en el Señor. Pero ¿por qué en este mismo capítulo aparece también una amonestación al creyente?
Pudiéramos hablar muchísimo de los primeros 9 versículos. Lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo en nuestra iglesia. Estamos haciéndolo martes tras martes en Conectados con la Bendición, inyectando esperanza y bendición a la familia. Pero ¿por qué en el mismo capítulo 6 aparece una amonestación a los creyentes en tiempo de dificultad? El versículo número 10 dice: por lo tanto, hermanos, fortaleceos, dice la Biblia, en el Señor y en el poder de ¿qué cosa dice, iglesia? De su fuerza. Voy al versículo número 11. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podéis, y ahora dice aquí, estad firmes. ¿Qué dice la Biblia? Estad firmes a las acechanzas del diablo. Si yo conecto esta advertencia con el consejo de los primeros 9 versículos, aparentemente Satanás va a atacar en el último tiempo la familia. Aparentemente Satanás va a atacar todo lo que tenga que ver con una reunión familiar, como también es la iglesia. Vestíos, dice allí, de toda armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, el versículo que hoy vamos a prestar atención es el 13. Por lo tanto, tomad toda armadura ¿de quién, iglesia? De Dios, para que podáis en el día malo, y habéis acabado todo, estad firmes. Por lo tanto, tomad, dice la Escritura, toda armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Pudiéramos nosotros continuar leyendo el capítulo número 6. Pero qué interesante es saber que en el mismo capítulo la historia bíblica y el registro bíblico marcó una amonestación a los padres, una amonestación a la familia y una amonestación también a los creyentes. En primer lugar, quiero establecer en esta mañana que la iglesia es una familia. ¿Quién dice amén a eso? La iglesia es la composición de muchas familias, pero cuando llegan aquí los Pérez, cuando llegan aquí los Ramírez, cuando llegan aquí los Rivera, cuando llegan aquí los Sepúlveda, cuando llegan aquí los de la Cruz, los González, los Pagán, los Cárcamo, los Beltré, cuando llegan aquí todos los que somos miembros de esta hermosa familia, nos convertimos en la gran familia de la fe. ¿Amén, iglesia? Déjenme decirle algo. Tanto la familia, dice el capítulo número 6 de Efesios, como la familia de la fe son el target, son el punto de ataque del enemigo. El enemigo, amada iglesia, no le importa la familia. Y la razón por la cual no le importa la familia es porque Dios la creó. Todo lo que Dios, ¿a la iglesia está conmigo, sí o no? Todo lo que Dios ha establecido, a Satanás no le interesa. No le interesa la familia, no le interesa el sábado, no le interesan los mandamientos, no le interesa el consejo pro salud para que sus hijos duren y sean felices en lo que el Señor regresa por segunda vez. Todo lo que Dios ha establecido, Satanás no le interesa. Por lo tanto, va a atacar la familia. Y le dice a los hijos, obedezcan a sus padres. Estamos esperando que los hijos obedezcan a los padres, y el contexto, padres creyentes y observadores de los consejos del Señor. Les dicen, háganle caso a sus padres, porque se espera que cada hijo que mire a un padre, su padre esté mirando a Dios. Y el ejemplo que recibe del Todopoderoso lo puede efectuar en la vida de sus hijos. Así que le dice, obedezcan a sus padres.
honren a sus padres, honren a sus madres. Pero le dice a los padres, amonéstenlos a ustedes, sus hijos, amonéstenlos en el Señor. Anímenlos, no los provoquen a ira, condúzcanlos. ¿Por qué? Porque ya suficientes dardos del enemigo entrarán por las ventanas de esa casa para hacerle sufrir y para quitarle el gozo a esa familia. El enemigo, su target, su punto de ataque es la familia. Así que amonéstense en el Señor, ámense en el Señor. Y luego de eso le dice a la familia de la fe, y a ustedes, la familia de la fe, ármense de valor. Prepárense para el ataque, porque si el enemigo quiere atacar una familia individual, imagínense cuánta ira hay en el corazón del enemigo cuando todas las familias se reúnen y ahora a viva voz, como una sola familia, honran al Todopoderoso. Por lo tanto, iglesia, tenga cuidado si usted no está levantando el altar familiar. Tenga mucho cuidado, sacerdote de cada familia, si en cada hogar en la tarde de ayer no se recibió el santo sábado del Señor. Tenga mucho cuidado, porque si de forma individual no se está usted equipando, armando para el ataque que hay del enemigo contra la familia, no vaya usted a pensar que si usted se une a la iglesia y se une a la gran familia de la fe, la intensidad del ataque va a menguar. No. Suficiente ataque tenemos ya del enemigo para que entonces los hijos sean desobedientes. Suficiente ataque tenemos para que los padres encima de eso provoquen de ira a sus hijos. Así que los primeros 9 versículos le está diciendo la palabra del Señor a cada familia aquí presente: ármense de los fundamentos específicos de bendición de cada familia. Cuídense como familia. Ya hay suficiente dolor de parte del enemigo para que también ustedes estén como perros y gatos, alándose los moños unos a los otros, ofendiéndose, criticándose y levantando testimonios incompletos que lo que traen es dolor entre la familia. Recuerden que si la familia es bendecida, la iglesia, ayúdame iglesia, también será bendecida. Así que es importante que prestemos atención a que el enemigo va a atacar directamente la familia en forma individual. Pero cuando nos juntamos, tenemos una misión. Una misión que trae demasiada ira en el interior del enemigo. Él no le interesa, no solamente que la familia sea feliz, sino que nadie infeliz encuentre esperanza y se una a la familia de Dios. A él no le interesa eso, porque él sabe que cualquiera que llegue a la familia de Dios solo encontrará compañía. Cualquiera que llegue sucio y sin esperanza encontrará alivio, encontrará confianza, encontrará ese bálsamo que anda buscando. El enemigo no le interesa que el matrimonio que está ya destrozado entre a la familia de Dios y encuentre restauración, encuentre esperanza, no tan solo para ese matrimonio, sino para poder criar y levantar la familia y los hijos. El enemigo sabe que la familia de la fe, la iglesia, tiene una gran misión y le dice: tengan mucho cuidado. La palabra del Señor dice: tengan mucho cuidado. Si el enemigo está enojado contra tu familia, al unirnos a la familia de la fe, potestades, gobiernos de las tinieblas se levantan contra la iglesia, se levantan contra el propósito de la iglesia, de sacarlos del camino, desanimarlos, sacarlos de la ruta hacia la Canaán celestial. Por tanto, versículo número 13, por tanto, echen mano de toda armadura de Dios para cuando llegue el día malo. Aquí claramente nos está diciendo la Biblia que el día malo viene, que el golpe viene,
que el azote del enemigo, si no viene a su casa, va a venir a la iglesia. Porque él no le interesa ni que la familia esté feliz, ni que la familia al unirse a la familia de la fe tampoco esté feliz. Por lo tanto, echen mano, agarren, despierten, tomen esta oportunidad, echen mano de toda armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir. Dígalo conmigo, resistir. Puedan resistir, y no resistir 5 minutos ni 10. Resistir, dice la Biblia, hasta el fin y permanecer. ¿Qué cosa, iglesia? Permanecer firmes en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. En estos primeros minutos espero que quede claro la realidad de que el enemigo anda como león rugiente. Él no va a quitar el ataque hasta el último momento. Yo sé que hay gente que me ha dicho a mí en mi ministerio: pastor, yo no me quiero unir ni bautizarme porque dicen que el que se entrega al Señor, entonces Satanás la agarra con él. Bueno, eso es verdad, pero ya la tiene agarrada contigo. Por eso te tiene dormido en no tomar una decisión por Cristo. Así que tan lastimado estás si el enemigo te golpea, de igual forma lastimado estás si crees que estás bien sin Dios, si crees que estás bien sin ser parte de la familia de la fe. Ambos están lastimados por el enemigo. Es importante, amada iglesia, que sepamos que el enemigo va a lastimar. En primer lugar, la familia individual. Luego, al las familias unirse, su ira es contra la simiente, contra la iglesia. Y lo va a hacer. Lo va a hacer hasta el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin existirán 2 grupos en ese día. Cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, aparecerá y encontraremos 2 grupos. Abra su Biblia en Isaías capítulo 25, versículo 9. Este es el grupo o la frase que todos anhelamos decir. La frase que nos hemos dado cuenta que es famosa y que todos anhelamos algún día pronunciar. Y es la frase que presenta uno de esos 2 grupos. Isaías, vuelvo y repito, capítulo 25, versículo 9. La Biblia dice: y se dirá, dice la Biblia, en aquel día. ¿Cuántos están esperando aquel día? A ver, iglesia, vuelvo y pregunto, ¿alguien está esperando ese día? ¿Sí o no? No vaya a ser que yo me metí en una iglesia que no sea de los que están esperando al Señor por segunda vez. Amén. ¿Alguien está esperando a Jesús por segunda vez aquí? Aleluya. Y se dirá en aquel día: ayúdame iglesia, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Gloria al nombre del Señor. Pero no es el único grupo que aparecerá en ese último día. Apocalipsis capítulo número 6, por favor. Apocalipsis capítulo número 6. El versículo número 12 en adelante nos presenta allí la realidad del 6º sello. Y nos dice allí cuáles las especificaciones o características de ese segundo grupo. El versículo número 12 del capítulo 6 en adelante dice: miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran, ayúdame iglesia, un gran terremoto, y el sol se puso negro como de tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Capítulo 6, versículo 14.
y el cielo se desvaneció, y como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La realidad, amada iglesia, es que aparecerán dos grupos. Ambos serán partícipes de la llegada de Cristo a esta tierra. Aparentemente todos resistieron, pero aparentemente no todos se armaron de la armadura de Dios. Aparentemente todos estaban allí. Por cierto, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice que todo ojo le va a ver. Y una vez todo ojo le vea, habrá una línea y existirán dos grupos. Unos lanzarán glorias y alabanzas a Dios, diciendo: ese es nuestro Dios, le hemos esperado y por fin nos ha de salvar. Otros lanzarán un grito diferente: piedras caigan sobre nosotros, porque el resplandor es insoportable de aquel que está sentado. ¿Saben algo, querida iglesia? Dios tiene un sueño. El sueño divino de Dios es que todos formen parte del primer grupo. Dios desea que ninguno, diga conmigo ninguno se pierda. Por favor, acompáñame a Ezequiel capítulo 18. Ezequiel, el poderoso profeta Ezequiel, el capítulo 18. Qué frase hermosa hay en la palabra del Señor en el versículo número 32. Repito, Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Fíjense cuál es el sueño y el anhelo de Dios. Porque no quiero, dice allí, porque no quiero la muerte del que muere. ¿Quién habla ahí? ¿Quién es el que está hablando ahí, iglesia? Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere, nunca quiso que nosotros pasásemos por la muerte. La muerte Dios no la creó. Por eso es un pensamiento en reversa, que nosotros, por más para atrás que le demos al pensamiento para poder entender que algún ser querido ha perdido la vida, no le vamos a encontrar solución. Porque desde el inicio no se contemplaba la muerte. Y la Biblia dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, convertíos. La Biblia dice: convertíos. Pues, ¿y qué dice la Biblia? Y viviréis. Palabra de Dios. ¿Quién alaba el nombre del Señor en esta hora? Dios no quiere que muramos. El pecado, tristemente, si me están siguiendo, el pecado tristemente desfiguró, como dice en la pantalla, el pecado tristemente desfiguró el carácter de Dios en el ser humano. Tristemente quitó el plan original. Hoy somos apenas una caricatura de Dios, pero el Señor espera que su iglesia vuelva a reflejar su carácter. ¿Por qué una caricatura? Porque no somos el plan original. Es como ese joven que nos perseguía, caminábamos La Habana, mi esposa y yo, y de repente sentíamos a ese jovencito pegado de nosotros con un papel y un Magimarker o un marcador en su mano. Y yo dije: este hombre, ¿por qué sigue tomando notas? Y sigue tomando notas. Y nosotros nos movíamos, mirábamos una de las preciosas catedrales que hay allí en La Habana y mirábamos toda la infraestructura colonial impresionante, lo que usted puede observar en esa tremenda y hermosa ciudad capital. Y el hombre seguía detrás. Cuando de repente miré el papel
Había hecho una caricatura de mí, había hecho una caricatura de Martita, había hecho una caricatura de los dos. Pero ese no era yo. Aseguro que ese no era yo. Pero tomó los rasgos más sobresalientes de nuestro rostro y lo puso en un pequeño papel. Tengo la evidencia para que ustedes puedan ver este pequeño ejemplo del arte de ese joven cubano. No somos lo que originalmente Dios hizo. Somos simplemente una caricatura. Dios desea, amada iglesia, que ninguno de nosotros procedamos a la muerte sin primero convertirnos. Y Él usa instrumentos de crecimiento espiritual. ¿Cuál es ese instrumento de crecimiento espiritual? Es la misión. La misión de la iglesia. Eso es lo que Él anhela. La misión es apenas uno de esos instrumentos para edificar la iglesia. En otras palabras, si nosotros estamos en medio de este último tiempo, armados de toda armadura de Dios, no debemos ponernos la armadura para sentarnos. La armadura debe ser ¿para qué? ¿Para qué es una armadura? A ver, si usted conoce un soldador, ¿verdad? Aquí tenemos varios soldadores. Usted ve que, y es bueno que se lo pongan, se ponen ese casco tremendo para que cuando el instrumento que emana fuego empiece a crear la chispa contra el hierro, pueda proteger sus ojos. Ese casco tiene un propósito. Los peloteros profesionales también tienen otro, pero el catcher tiene un sistema que cubre su pecho o los órganos principales de su tórax, porque él tiene un trabajo que hacer de recibir una pelota directa a 96, 98 millas por hora. Tiene que cubrirse del pelotero que está al frente. Así que el ensamblaje que tiene el deportista tiene un propósito. Dios nos está invitando a que nos armemos, pero nos armemos para cumplir una misión. Y la misión es parte del instrumento que Dios usa para que tú y yo crezcamos. ¿De qué vale? ¿La iglesia me está siguiendo, sí o no? ¿De qué vale un soldado preparado con todo encima y que esté sentado en un bakery comiendo donas todo el día? Y le preguntan, ¿y tú qué eres? Yo soy un soldado, listo para la guerra, con un rifle, a un AK-47 en uno de sus hombros y en el otro brazo 2 o 3 donas de chocolate. Usted va a dudar, va a decir, entonces, ¿qué haces vestido hacia aquí? Estamos en una panadería, tú deberías estar en la guerra como estás vestido. Nuestra vida como creyentes nos anima a que crezcamos cumpliendo la misión. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de ¿quién, amada iglesia? Como el de Cristo, debemos, diga conmigo, debemos. ¿Sabe por qué ahí no dice tenemos? Porque Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Los discípulos de Jesús no fueron obligados. Camina que tú me vas a seguir a mí por donde quiera que yo vaya. Dios no obligó a nadie. Pero el que se avergüence de Jesús en esta tierra, cuando Él regrese, Él tristemente dirá, yo a ustedes no los conozco. Si miramos la iglesia primitiva, y yo quisiera que más de sacar tiempo para hablar de 25,000 cosas que no valen la pena en el resto de la semana, usted saque tiempo y lea la historia de la iglesia primitiva en el libro de Hechos. La iglesia primitiva no era una iglesia de programas, no era una iglesia de hacer un potluck más. La iglesia primitiva tenía una misión. La misión para los primeros cristianos no era solo el trabajo de los líderes, sino de todos y de cada uno. Alguien que diga amén a eso. En el día de hoy confirmaremos, conforme a la decisión de la iglesia, aquellos y aquellas que han de servir en los trabajos eclesiásticos.
Ellos son los únicos responsables. No, iglesia amada. No le estamos dando una responsabilidad para que Él lo haga en nombre mío. Ambos tenemos una responsabilidad. Como iglesia todos tenemos aquí un título sagrado. ¿Cuál es? Siervo de Dios, miembro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El trabajo de nosotros los ministros es específico. El trabajo de cada uno de nosotros está delineado. ¿Saben qué dice Obreros Evangélicos sobre mi responsabilidad? Cuando trabaje donde ya hayan creyentes, el predicador debe, primero, no tanto tratar de convertir a los no creyentes, como preparar a los miembros de la iglesia para que presten una cooperación aceptable. Trabaje Él por ellos individualmente, esforzándose por inducirlos a trabajar por otros. Mi responsabilidad es capacitarlos, inspirarlos, orar con ustedes. ¿Saben que Pablo, cuando estaba con ellos en Tesalónica, él oraba, los animaba, les enseñaba, les capacitaba y luego tenía que salir a otro lugar y desde el otro lugar oraba? Ustedes ven las cartas paulinas: mándamele saludo a fulano de tal, y espero que Daniel Ortiz todavía siga cantando, y espero que mi querido hermano Pedro Martínez siga dando estudios bíblicos, y espero que la hermana Magda siga cantando y trayendo bálsamo a los que allí se están dando cita. Esa era la responsabilidad del apóstol. Pero a veces pensamos que es responsabilidad del líder, es responsabilidad del pastor y de nadie más. Interesante lo que pasó en Tesalónica. Ellos tomaron en serio la misión. La tomaron tan y tan y tan en serio que Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, ¿qué cosa, iglesia? Dice aquí, la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y note lo que dice la palabra del Señor: de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Cuando la iglesia fue perseguida en Jerusalén, cada uno tuvo que correr por su vida. Pero la iglesia de Tesalónica agarró el mensaje y se lo llevó en su corazón. Y una vez se mudó a Acaya, una vez se mudó a Macedonia, ¿se quedaron callados? No, compartieron con alguien más. Tanto así, ¿la iglesia me está siguiendo, sí o no? Tanto así que el apóstol Pablo dijo: ¿sabe qué? Yo he llegado a lugares donde no he tenido que decir nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya sabían de Cristo. ¿Ustedes creen que en el vecindario de la hermana Ruth Ruelas y su esposo, el hermano Ruelas, yo voy a poder llegar a sus vecinos más rápido de lo que llegan ellos? ¿Ustedes piensan que si voy al vecindario donde vive Abel y su linda familia, me van a ver a mí como un extraño? Pero a Abel lo ven hace varios años allí. En el trabajo de mi hermano Gavino, entre los conocidos de Roosevelt y María. Pero ¿se imaginan que yo llegue al vecindario donde está Gavino y Magda y que todos empiecen a decir: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Dinos, ¿qué decisión hay que tomar? Y ahí vemos a un Pedro diciendo: arrepiéntanse, bautícense, que Él borrará sus pecados. Lugares, dice la Biblia, donde no tuvieron que decir absolutamente nada. El cumplir la misión fortalece la fe. Y yo le dije, amada iglesia, que el que no está envuelto en compartir la fe con alguien más, pronto se me va a desmayar y espiritualmente va a perder la fuerza. Pues no es lo mismo que usted se pase el resto de su vida orando por los desafíos que usted tiene.
que compartir la fe con alguien y empezar a orar. Eso se llama interceder por alguien con quien usted está compartiendo la fe. Su vida espiritual se rejuvenece. Algo comienza a bendecir nuestra vida. La misión en la mente divina es no solo un instrumento de crecimiento del creyente, sino también de fortalecimiento espiritual. El cumplir la misión tiene dos partes. Siempre nos enfocamos en la segunda y no nos gusta la primera. La misión completa es compartir a Cristo con alguien más, porque un día viviremos con Él para siempre. Esa es la misión entera. Pero a veces a nosotros nos gusta más el de vivir para siempre, pero la parte que nos toca de testificar la echamos a un lado. ¿Por qué le digo esto, amada iglesia? Porque una iglesia que trabaja siempre, diga conmigo siempre, una iglesia que trabaja siempre será una iglesia viva. Aprendimos en creación que movimiento es vida. ¿Se acuerdan eso, verdad? Yo espero que usted se siga moviendo, caminando, haciendo algo. Espiritualmente es de igual forma. Movimiento es vida. Que el Señor le sepa bendecir en esta hora. Si alguien estaba deseoso de que el pastor terminara su sermón, lo he terminado. Pero vaya a su casa pensando, ¿a quién debo yo salvar al lado mío? Porque el pastor dijo que si yo no me empiezo a mover, me puedo desmayar espiritualmente. Eutico se cayó dormido y el cantazo fue tan fuerte. Pregúntenle a Pablo cuando lo vean. Se murió en el acto. Yo no quisiera que espiritualmente nadie aquí se desmaye espiritualmente por falta de fortalecimiento espiritual. Esto de ser discípulo de Jesús es algo más que venir a la iglesia. Esto es algo más. Y yo sé que hay alguien cerca de usted, que usted es el único que puede compartir la esperanza de que usted y yo un día no estaremos en el grupo de los que gritan piedras caigan sobre mí. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Que estemos en el grupo que diga, este que está ahí, ese es nuestro Dios. Le estábamos esperando trabajando. Le estábamos esperando en un grupo pequeño. Le estábamos esperando dando estudios bíblicos. Le estábamos esperando repartiendo literatura. Le estábamos esperando compartiendo a Conectados los martes. Le estábamos esperando ayunando, orando y predicando en mi trabajo, en mi vecindario. Le estábamos esperando y por fin, ahí se acabó la tarea. Ahí fue que se acabó. Y por fin nos ha de salvar. Porque de ahí, amada iglesia, de ahí hacia adelante, no hay un estudio bíblico más que dar, ¿sabe? De ahí en adelante, no va a haber un bautismo más. De ahí, de la trompeta, de la resurrección de los muertos en Cristo en primer lugar, de ahí en adelante, se acabó la tarea de decirle a alguien que Cristo viene. ¿Sabe por qué? Porque ya vino. Porque ya llegó. La Biblia lo dice de otra forma. Ese día el que es limpio quedará limpio. Y el que es sucio quedará sucio. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y un pequeño perdaño. Yo no quiero ver esta iglesia llena. ¿Cómo, pastor? No diga eso. Yo lo que quiero ver es el cielo lleno por esta iglesia. ¿Alguien dice amén? La iglesia llena yo no la quiero.
Porque después vamos a tener comités especiales y reuniones especiales de cómo nos vamos a seguir acomodando aquí. No es una iglesia llena, es un cielo lleno a través de esta iglesia. Tenemos 33 años, somos una iglesia madura. Decía mi abuela, ya no estamos pa' ñeñeñe. De momento uno de mis primitos empezaba a llorar y se acercaba y decía, mire, deje ñeñeñe ese y siga adelante. Ya como iglesia madura, todos sabemos aquí que tenemos una tarea que cumplir. Y por la gracia de Dios, lo vamos a hacer para que cuando como iglesia, acuérdense, somos una familita aparte, pero cuando nos juntamos, ¿qué somos? Dígame qué somos, a ver. Aquí somos la familia de la fe. ¿Dónde están mis hermanos? A ver, levántame la mano. Hay algunos que ni la levantaron. Está bien, yo soy su hermano, aunque usted no quiera. Y arregle eso antes que suene la trompeta, arréglelo. La familita, cuando se une a la familia de la fe, tiene una gran tarea que hacer. Que el Señor le diga a la familia de la fe que yo pertenezco, bien siervo fiel. Como iglesia lo hiciste bien, en lo poco lo hiciste bien. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, iglesia. Mi vida entera, antes que el tiempo pase y pierda fuerzas también. Estoy dispuesto a lo que quieras, haré lo que me pidas, me llamas a servir. Señor, mi corazón entrego. Quiero hablar sin miedo de tu gracia y amor. Señor, quiero ser mensajero con alma misionera, dispuesto a servir. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, entregarles sentido a su vivir. Quiero ser la esperanza para un mundo siempre triste, simplemente por no saber de ti. Y así yo marcharé cantando, mis labios proclamando de tu salvación. Tendré mis brazos extendidos, así tu Santo Espíritu de ti recibiré. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, entregarles sentido a su vivir. Quiero ser la esperanza para un mundo siempre triste, simplemente por no saber de ti. Quiero ir a todo el mundo y entregarles tu palabra, entregarles sentido a su vivir. Quiero ser la esperanza para un mundo siempre triste, simplemente por no saber de ti.
Querido Padre que estás en los cielos, gracias, porque antes de que suene la trompeta final, tú anhelas de que nuestras vidas espirituales estén fortalecidas en la ganancia de almas. Ayúdanos, Señor, a ser en serio canales de bendición. Ayúdanos, Señor, a poder abrir nuestros labios y decir que Cristo viene a esta tierra. Hay tanta gente que no te conoce, hay tanta gente que te necesita, que los has puesto alrededor de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser sensibles y no fríos, sensibles y no fríos e indiferentes al llamado de salvar a alguien más. Y que por tu gracia y tu misericordia, este nuevo año eclesiástico en esta iglesia sea el año cuando más veces se llenó el tanque bautismal y muchos más entraron a la familia de la fe. Acompáñanos para ver esos milagros, pero más que eso, úsanos para que esos milagros sean una realidad. Te lo pedimos y te lo agradecemos de antemano en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Dile al que está a tu lado: todo miembro involucrado. Díselo.